Muy buenas noches. Le damos la más cordial bienvenida al primer debate del Consejo Nacional de Rectores el día de hoy. Esto es una transmisión especial en el que trabajamos unidos la Oficina de Audiovisuales de la Universidad Estatal de Distancia, el Proyecto de Comunicación Política de la Universidad Nacional Voto CR y el canal UCR. Bienvenidos a todos y todas. Esto es una actividad que reúne a las 4 universidades estatales en un esfuerzo por generar información y reflexión de cara a las elecciones presidenciales de febrero próximo. Escuchamos a continuación el saludo y la bienvenida que da a esta actividad el presidente del Consejo Nacional de Rectores, Luis Guillermo Carpio. Muy buenas noches. El Consejo Nacional de Rectores, con el propósito de fortalecer la democracia costarricense, les presenta los debates con los candidatos presidenciales, quienes hoy pretenden gobernar nuestra patria. Hoy, Costa Rica vive momentos claves para decidir su futuro. La sociedad demanda de ustedes claridad en sus ideas, planes y proyectos. Históricamente, y eso nos ha distinguido en todo el mundo, Costa Rica ha basado su desarrollo en la cultura y en la educación. Y es por eso que hoy queremos conocer sus propuestas concretas y así ofrecerle a la sociedad costarricense mayor criterio para emitir su voto. Muchísimas gracias. Permítame, luego de este saludo oficial del Consejo Nacional de Rectores, presentarles a los candidatos presentes en este primer debate. Les presento a José Miguel Corrales del partido Patria Nueva. Les presento también a don Óscar López del partido Accesibilidad Sin Exclusión, a don José Mena del partido Nueva Generación y a Héctor Monestel del Partido de los Trabajadores. Error el nombre. Don Héctor. Sergio Mena. Don Sergio Mena. Como parte de una cortesía académica, explicaremos las ausencias de algunos candidatos en este encuentro. Invitamos al candidato Justo Orozco de Renovación Costarricense. Justificó su ausencia diciendo que tenía una salida fuera del país. Don Carlos Avendaño del Partido Renovación Nacional justificó expresando que por su agenda le era imposible asistir. Don Johnny Araya del Partido Liberación Nacional apeló en su justificación a que por motivos de fuerza mayor no podía participar. Finalmente, el Partido Integración Nacional, aunque no recibimos respuestas a las invitaciones realizadas, se decidió el pasado viernes no contar con su presencia debido a que al cierre de la producción de estos debates, el Tribunal Supremo de Elecciones no había resuelto a su favor la inscripción del partido para las próximas elecciones. Ustedes encontrarán un espacio vacío que es el de Avance Nacional de José Manuel Echandi. No ha llegado al iniciar este debate el día de hoy, aunque estaba confirmado. Lamentamos estas ausencias porque dan muestras de una clara indiferencia para la juventud universitaria, deseosa de informarse y conocer las propuestas. Paso de inmediato a explicar la dinámica que vamos a tener en este debate. A continuación explicaré la dinámica donde tendremos 3 bloques de 30 minutos cada uno. El primer bloque será planteado con una pregunta general para todos los candidatos. En el segundo bloque realizaremos preguntas planteadas por el público en el auditorio. También tomaremos consultas realizadas por medios electrónicos y, por supuesto, no faltarán las preguntas planteadas por las autoridades universitarias. Por tratarse de un formato televisivo, en este caso, las preguntas serán formuladas por el moderador. En el tercer bloque
Participarán 2 periodistas vinculados con proyectos de comunicación universitaria, quienes ahondarán los temas que fueron profundizados o que requieran más explicación. Antes de iniciar con las preguntas, vamos a ver un material preparado para esta actividad por la Oficina de Audiovisuales de la UNED, que describe el panorama educativo que enfrenta la siguiente administración con sus fortalezas y debilidades. De acuerdo con el cuarto informe del Estado de la Educación respecto a otras naciones, Costa Rica va rezagada en esta área. Debido a un avanzado proceso de transición demográfica, el país requiere mejoras urgentes que le otorguen en este ámbito más y mejores oportunidades a los costarricenses. Esto significa que cada vez más los niños y los adolescentes van a ser en la sociedad costarricense un bien escaso que además tiene que ser altamente productivo para llevar sobre sus hombros los desafíos que en materia de desarrollo humano y desarrollo productivo tenemos. No obstante, hay algunos avances en la materia. Entre los logros del país se encuentra la alta calidad de los colegios científicos. Programas como Avancemos cubren ya al 20% de la población estudiantil y han contribuido a la mejora del sistema educativo. Además, una red de centros educativos de secundaria que abarca a todo el territorio nacional. Costa Rica cuenta con universidades de prestigio internacional que desarrollan importantes actividades de investigación científica. No obstante, todavía existen innumerables retos por superar. Se han hecho esfuerzos importantes por combatir la deserción, pero sigue siendo un problema muy importante, especialmente en séptimo año, donde mantenemos porcentajes por encima del 15% en promedio, pero hay zonas del país donde esos porcentajes nos suben al 30%, en las zonas costeras, en las zonas, en los cantones limítrofes. Las brechas territoriales y sociales perjudican a estudiantes de bajos recursos para que se sostengan dentro del sistema educativo. Cuando nos preguntamos a los jóvenes excluidos, que valga decir, fue una muestra grande de unos 225 estudiantes en Limón y en San Carlos, y les preguntamos, bueno, ¿por qué se habían ido? Muchos dicen porque no tuve apoyo del docente. Después estaba finalmente el grupo de las mujeres, que son un grupo importante, porque son excluidas por razones de género, fundamentalmente. Según el informe del Estado de la Nación del 2011, de los costarricenses en edades entre 25 y los 39 años, solo el 42% había completado la educación secundaria. De estas personas, las más afectadas son los obreros agrícolas. Por ejemplo, el informe plantea que nos pongamos como meta elevar la cobertura del cuarto ciclo o la educación diversificada a un 80% de cobertura. Tal vez aquí señalar que actualmente esa cobertura es apenas del 46%, o sea, es una cobertura muy baja. Este es un sistema educativo que logra llevar al 100% de los niños a la primaria, pero no logra que estos terminen la secundaria. La mayoría de centros educativos tienen baja conectividad a Internet de banda ancha. Esto restringe las posibilidades de introducción de nuevos modelos didácticos en el aula. A esta situación se suma una educación superior saturada de universidades privadas, en torno a las cuales se desconocen los datos más elementales de su desempeño. El Ministerio de Educación Pública arrastra problemas de contratación de personal. Aunque en los últimos 10 años subió la escolaridad promedio de la población indígena, estos pueblos tienen el derecho a una educación con acceso al reconocimiento de sus idiomas. La lengua autóctona es vital para la transmisión de la cultura. Sin embargo, de acuerdo con el Estado de la Nación, en un lapso de 10 años, el porcentaje de indígenas que hablan sus idiomas disminuyó de un 60 a un 30%. Ahora, esta desconexión, los logros por un lado y las debilidades por otro, lo que hace es que al final los avances caminen despacio.
Las fortalezas y debilidades del sistema son piezas de un rompecabezas que al país le falta terminar de armar. Este país ha estado acostumbrado a que cada nuevo ministro de Educación o cada nuevo gobierno cambian las prioridades y borrón y cuenta nueva. Esa es una práctica nociva que debe terminar. El sistema educativo continúa amarrado a los intereses ligados a los periodos de política electoral. Bueno, este informe sale en un contexto electoral, un contexto muy particular, donde la sociedad costarricense se apresta a un debate político en distintos temas. El tema de la educación suele ser un tema muy atractivo, algunos quizás muy sexy, ¿verdad? Es un tema donde pues todos los candidatos señalan que van a estar preocupados por la educación de nuestros niños, niñas y adolescentes. Para los problemas que sufre la educación en el país, urgen respuestas que no se queden en el qué. Más bien se necesitan soluciones en torno a cómo ejecutar acciones para el logro de avances significativos. El tema de educación es tan importante que lo menos que está el país en materia de educación es para ocurrencias. De acuerdo con el estado de la educación, estos son los desafíos que el próximo presidente de la República debe atender en este tema. De este segundo debate del Consejo Nacional de Rectores. Procedo a realizar la pregunta general que vamos a hacer en este primer bloque. Uno de los problemas que más se ha marcado en los últimos años es la brecha en la calidad de la educación privada y la educación pública, con resultados en las pruebas de bachillerato y en el ingreso a las universidades estatales. ¿Cómo lograr un recorte en esa brecha a partir de acciones específicas? Contestan en el siguiente orden tras una previa selección: José Miguel Corrales, José Manuel Echandi, que no lo tenemos el día de hoy acá, don Óscar López, don Sergio Mena y don Héctor Monestel. Don José Miguel, uno de los problemas que más ha marcado en los últimos años es la brecha en la calidad de la educación privada y la educación pública, con resultados en las pruebas de bachillerato y en el ingreso a las universidades estatales. ¿Cómo lograr un recorte en esa brecha a partir de acciones específicas? Cada uno va a tener 2 minutos para explicar su respuesta. Muchas gracias, felicitaciones al CONARE por este esfuerzo. Hoy es un día de gloria para la democracia costarricense porque creo que los candidatos a la presidencia de la República tenemos la oportunidad de explicar qué es lo que nosotros pensamos hacer. Me parece que lo primero que tenemos que ver es por qué razón en las universidades públicas la mayoría de los estudiantes son gente de familias adineradas. Y curiosamente, en la enseñanza universitaria privada, la mayoría de los estudiantes son de escasos recursos económicos. Primero que tenemos que analizar, me parece a mí, es el examen de admisión. Estará bien que una persona, por un examen, que todos los que hemos sido estudiantes sabemos que no todos los días que nosotros tenemos son iguales, por un examen nos digan que no. Y segundo, los horarios que tienen las universidades públicas no se ajustan en muchos casos a las necesidades de los estudiantes. Yo puedo estudiar en una universidad vespertina o nocturna, porque tiene este tipo de materias, pero las universidades públicas son muy estrechas y muy duras en ese campo de los horarios. Las estudiantes de las universidades públicas lo único que hacen es estudiar, en cambio de las universidades privadas estudian y trabajan. Evidentemente la calidad de la secundaria pública es bastante deficiente comparado con la universidad, con los colegios privados. Tenemos 30 segundos, don José Miguel. ¿Perdón? Nos quedan 30 segundos. 30 segundos. Uno de los temas es que los espacios son muy cortos, pero la enseñanza pública en la secundaria es muy deficiente, el gobierno no da el dinero adecuado para que estos muchachos puedan tener, y también tenemos que ver con mucho cuidado la formación de los profesores, pero creo que en el transcurso de la conversación podremos profundizar sobre esa materia. Muchas gracias, doctor Mora, por la oportunidad.
Don Oscar López, del partido Accesibilidad sin Exclusión. Adelante. Gracias, buenas noches. Venir a hablar de educación a este auditorio a mí me conmueve mucho. Probablemente en alguna red social usted escuchó el chisme de que Oscar López no tenía el bachillerato o se robó el título de bachillerato, porque en las redes sociales se prestan para todo, ¿verdad? Y han dicho cosas mías como esa. Vieran lo que significa para mí estar de pie en esta tarima, donde yo desfilé por esta tarima en una actividad de 500 personas, donde el Ministerio de Educación me entregó mi título de bachillerato en el sistema de educación abierta, y eso me da pie para responder a la pregunta. Yo no estuve en un colegio ni público ni privado, ni diurno ni nocturno. Yo tuve que graduarme como muchas personas con discapacidad, sacar mi bachillerato por el sistema de educación abierta, y aquí ante 500 personas el Ministerio de Educación, entre estudiantes y familiares, entregó mi título, como a muchas otras personas, muchos con discapacidad, que por esta carencia de inversión estatal no le permitió a una persona como yo, no fue el caso de otros por supuesto, pero en mi caso, de poder tener una educación secundaria de calidad. Ante la pregunta puntual, ¿qué haría desde un gobierno? O en mi caso, siendo presidente o siendo diputado, porque soy una persona con doble postulación, finalmente estaré donde los costarricenses quieran que sirva a partir de febrero del próximo año. Costa Rica tiene que invertir más en educación. Hoy tenemos una amenaza en ciernes. Una de las propuestas del Ministerio de Hacienda para mejorar el déficit fiscal es restarle un punto porcentual a la educación, que hoy está constitucionalmente en un 8%, bajarlo a un 7%, con centros educativos en actitud o en condición precaria. Tenemos 30 segundos, don Oscar. Sí, resumo diciéndoles, nosotros tenemos que invertir más en educación. Los colegios privados se preocupan por una educación de calidad, invierten mucho dinero, y los colegios públicos están abandonados por la indolencia y la complicidad de los malos gobernantes de este país. Yo soy el fruto, o he sido un fruto de las malas políticas gubernamentales. Gracias a Dios, hoy estoy aquí pudiendo contar esta historia. Gracias. Muchas gracias. Don Sergio Mena, del partido Nueva Generación. Muy bien, muy buenas noches. También agradecer al CONARE el espacio, a don Marlon, a don Yani, a don Ernesto, buenas noches, y a todo el auditorio que nos acompaña y a los compañeros candidatos también. Concretamente, primero, hay que entender una realidad nacional que tiene que ver con que ese 8% que está hoy por ley no se ha cumplido nunca, y el 6% con costo se cumplía. Empecemos por cumplir las leyes en este país y que el gobierno de la República ejecute lo que está establecido. Si ustedes no saben, siempre ese 6 y ese 8 se recorta un poquito y siempre es menos. Entonces, primero, transfiramos los dineros que son a la educación pública. El Fondo para Estudios Universitarios, el FES, tiene que ser fortalecido de manera tal a que haya un compromiso de las universidades públicas por extender su infraestructura a zonas que en este momento no lo tienen. Concretamente me refiero a un campus como el Rodrigo Facio en Punta Arenas, a la Universidad Nacional de Heredia en Cartago y al TEC en Guanacaste. ¿Por qué no se puede? Si hubiese habido una voluntad de los años 50 y 60 en continuar con la inversión pública de infraestructura, hoy no habría esa gran brecha que hay. La brecha se ha hecho porque la desigualdad en el ingreso ha crecido, y quienes tienen más dinero son los que pueden mantener a sus hijos en colegios privados y en escuelas privadas, en donde los salarios muchas veces son superiores que en el sector público. Y vamos a también hacer algo específico, y es la despolitización total del Ministerio de Educación Pública, donde hoy los nombramientos de directoras, 30 segundos, de centros de supervisores regionales, de maestras y maestros, todavía pasa mucho por el clientelismo político de este país. Y otra cosa que hay que hacer para que la brecha se reduzca es dignificar a ese 20% de interinos que está en la educación pública de este país, exponiendo su trabajo todos los días ante presiones de todo tipo. Entonces, profesionalicemos un poco las estructuras académicas y ampliemos la oferta pública de educación. Gracias, don Sergio. Don Héctor Monestel, del Partido de los Trabajadores. Sí, últimamente alrededor de 50, 60 mil muchachos hacen exámenes de bachillerato en este país. De esos 50, 60 mil, unos 30 mil hacen exámenes de admisión en las universidades estatales. De esos 30 mil, unos 15 mil son los que logran ganar ese examen de admisión, ¿no? Y entonces uno se pregunta, a la Universidad de Costa Rica, por ejemplo, entran 6, 7 mil muchachos
al año. Pero uno se pregunta si de 50 a 60.000 que hacen el bachillerato en este país, solo 15.000 logran estructurarse en el sistema de educación superior pública. La pregunta que uno se hace es ¿por qué? Será por cualquier cosa menos porque estos muchachos sean tonticos y que no puedan o que no sepan cómo ingresar a la Universidad de Costa Rica. Por supuesto que esa exclusión tiene que ver con los mecanismos de admisión. En lo particular, en el caso de la Universidad de Costa Rica, nosotros siempre hemos abogado como trabajadores, como dirigentes sindicales, como miembros del Consejo Universitario, hemos abogado por la eliminación del examen de admisión, ¿no? Pero el tema tiene que ver más con la crisis que está hoy despedazando todo el sistema educativo costarricense y que en relación a los trabajadores costarricenses son efectivamente los que llevan la peor. Tenemos 30 segundos, Sergio. Hago nada más una corrección en el sentido que señaló quien me antecedió para decir que en el caso de las universidades estatales, esa cuota y ese aporte, digamos, ha venido siendo diezmado en la crisis económica con el financiamiento cada vez más disminuido, con los convenios inconvenientes que han firmado los rectores en los últimos años. Estamos desde el Auditorio Nacional en el primer debate del Consejo Nacional de Rectores en vivo por Canal UCR. Esta es una actividad gracias a la Oficina de Audiovisuales de la UNED y gracias al proyecto de comunicación política del Centro de Estudios Generales. Vamos a proceder a una segunda pregunta en la que van a tener 2 minutos otra vez para poder responder. La pregunta es, ¿cómo lograr que Costa Rica supere el rezago educativo que presenta sin atentar contra la diversidad cultural de las regiones y comunidades que integran el país, pero atendiendo a las necesidades y requerimientos del mundo actual? Procedemos con don José Miguel Corrales. Como lo señalamos al principio, evidentemente los recursos económicos que se gira la educación pública son muy escasos. Inclusive la amenaza que nos hace el señor ministro de Hacienda indicando que no va a dar el 8% constitucional, sino que más bien tiende a subejecutar el presupuesto, las posibilidades de superación son pero muy distintas. Creo que una de las ramas de la educación que no son incluidas, ni he visto soluciones por ningún lado, son las escuelas unidocentes. Escuelas que un maestro que les dan de primero a sexto grado y la calidad evidentemente de eso es bastante sensible. A mí me parece que la experiencia que tiene nuestra patria con la UNED, Educación a Distancia, la facilidad que tenemos con el Canal 13, hoy por medio de la Internet, debemos de hacer un gran esfuerzo porque estos ciudadanos costarricenses del campo tengan la posibilidad de tener una educación de primera. Y no solamente las escuelas unidocentes, sino que hay una gran cantidad de colegios que también requieren de este tipo de servicios. Por eso hemos señalado hasta la saciedad que los hijos del Valle Central costarricense tenemos todas las oportunidades, pero los hijos de los costarricenses fuera del Valle Central no tienen las oportunidades educativas de primera calidad que por lo menos nosotros en el Valle Central sí lo tenemos. Una llamada de atención muy en serio. 30 segundos. Una llamada de atención muy en seria para las próximas autoridades. Si nosotros ganamos la presidencia, tengan ustedes por seguro que este problema de las universidades graduando o atendiendo muchachos que vienen de la enseñanza privada en la enseñanza pública y los muchachos pobres en la enseñanza privada a un costo elevadísimo, nosotros lo vamos a arreglar. Procedemos con Óscar López del Partido de Accesibilidad Sin Exclusión. Tiene 2 minutos, don Óscar. Gracias. Bueno, me da pie usted para continuar con la pregunta, con mi historia. Precisamente la falta de tecnificación de la educación es lo que tiene estas brechas y esta lesión entre grupos vulnerables y susceptibles en la educación nacional. En mi caso personal, una vez más, cuando yo luchaba por una adecuación curricular, algo tan simple, una adecuación curricular para yo poder hacer un examen de matemáticas, yo le rogaba al Ministerio de Educación, les suplicaba, déjenme hacer el examen de matemáticas
desplegado en el monitor de una computadora. ¿Y saben qué me decían? No, eso no es posible. ¿Cómo era posible que en este país una persona como yo se pueda preparar para un examen y no se lo despliegan en un monitor, donde usted se siente frente a un monitor con un teclado y responda, y activa el teclado alfanumérico de la computadora y el Excel y resuelve? No, no se nos permite. Bueno, yo por mis propias experiencias es que doy las luchas en las que me meto, porque gracias a Dios yo logré superar con una enorme dificultad estas barreras, estas brechas, y estoy propuesto a lograr desde la Presidencia de la República o desde una diputación impulsar proyectos que vengan a tecnificar la educación, que no estamos hablando de nada caro. Si un programa como el JAWS, J-A-W-S, que en español significa mandíbulas, lo utilizamos los no videntes hace años en Costa Rica, en nuestras computadoras, o los programas que usamos en los celulares para poder interactuar con la gente. Y nuestro Ministerio de Educación no invierte en este tipo de programas, no invierte en tecnificar la educación. Por eso yo reitero, cuando yo me expreso en estos términos, lo hago desde mi vivencia personal, no de lo que leí en un diagnóstico, sino de la experiencia pura, de lo que yo he pasado y de los propios problemas que he tenido que enfrentar para lograr, en el caso mío, haber logrado un bachillerato por el sistema maravilloso de educación abierta que denuncio, también está amenazado por el Ministerio de Educación Pública. Gracias. Don Sergio Mena, del partido Nueva Generación. Gracias. Bueno, miren, yo he recorrido este país desde hace 4 años y medio, reiteradas ocasiones, los 81 cantones. Hoy, cuando escuchaba al Estado de la Nación decir que en este país es un mito que todos somos profesionales, humildemente ya lo conocía, y es que ustedes también lo conocen. En nuestro país ya el daño está hecho. Hay muchos ciudadanas y ciudadanos, mujeres y hombres que no estudiaron, que tienen hoy 28, 40, 50 años, 35 del campo, de todos los lugares y sectores que no fueron a la universidad y hoy están pasando hambre y están pasando problema. Concretamente, para el rezago, miren, muy sencillo. Primero, démosle los recursos al preescolar que merece el preescolar y los kinder públicos de este país, que están pasando hambre las estructuras de preescolar en este país. Y lo más importante es un niño a los 2 y 3 y 4 años, cuando se está formando su seguridad como individuo, tenemos que invertir en el preescolar. Dicen que el problema no está en la primaria, entonces pasemos a la secundaria. En este país urge que las orientadoras y orientadores de este país cumplan con su labor, si es que no lo están haciendo, con mucho respeto, porque yo lo que siento son adolescentes desorientados en todo este país. No saben para dónde van a los 15 años, ni a los 14, ni qué quieren estudiar, y se supone que en un colegio serio, público y un Estado con política de académica y de empleo, un adolescente se va orientando en la cultura, en el deporte, en el arte. ¿O es que acaso únicamente los abogados tienen valor en la sociedad humana, o los administradores de empresas, o los ingenieros? ¿Cómo vamos a quitar ese rezago? Respetando al ser humano en su esencia y llevando a ese muchacho de 15 años a un bachillerato diferenciado. Por eso lo dije desde el 2010 y algunos partidos políticos lo están retomando y no han podido copiar la idea bien. 30 segundos, y lo que yo planteo Sergio específicamente es que en adelante del 2014 el examen de bachillerato se replantee en letras, ciencias, científico y artístico, y los estudiantes de 5º año lleguen a ese nivel y no nos abandonen en 7º y en 8º, porque la deserción estudiantil está ocurriendo porque los muchachos de este país, las mujeres y adolescentes y hombres, no creen en el sistema costarricense de educación pública y privada de este momento. Procedemos con don Héctor Monestel, del Partido de los Trabajadores. En esta serie de debates, a mí me da congoja a veces porque los candidatos suelen coincidir todos en los diagnósticos de la crisis del país y de la crisis en educación, a propósito de este tema, ¿no? Y es muy difícil que nadie no esté de acuerdo con que hay una situación crítica a ese nivel. Y lo que ocurre es que se proponen cosas, se dicen que se van a hacer cosas. Para empezar, con Laura Chinchilla nos sucedió, etcétera. En 4 años, quien venga aquí a decir que va a arreglar la educación en 4 años, está mintiendo. Esto no se va a arreglar en 4 años, ¿no? Porque si no se entra a la raíz y a la esencia de la crisis que impacta al sistema educativo y a toda la sociedad costarricense, aquí quien venga a proponer y a prometer, creo que está desubicado. La crisis fiscal es la que atraviesa toda la crisis del sistema educativo. Y en ese sentido,
esa crisis fiscal que viene diezmando y conculcando el presupuesto para la educación, el gobierno de Laura Chinchilla, el partido de don Johnny Araya, hoy más bien propone reducir el financiamiento para la educación pública, ¿no? Y eso va a impactar no solamente en todo el sistema educativo en cuanto a la calidad de la educación, en cuanto a la inversión en educación, sino también en cuanto a las condiciones de trabajo de los educadores costarricenses. 30 segundos, don Héctor. En ese sentido, para nosotros, si no se resuelve el tema de la crisis fiscal, gravando al capital, llegar aquí a proponer salidas de solución a la crisis será bonito discurso, pero sin ningún contenido. En el siguiente bloque, las preguntas son las formuladas por el público y de esa manera cerramos este primero. Este es el primer debate de esta noche. Esta es una actividad convocada por el Consejo Nacional de Rectores y en unión con la Oficina de Audiovisuales de la UNED, así como el Proyecto de Comunicación Política de la Universidad Nacional Voto CR. Estamos en vivo por su canal UCR. El mobiliario del debate presidencial 2013 es facilitado por La Artística. Este es el primero de los dos debates presidenciales convocados por el Consejo Nacional de Rectores. Estamos en vivo desde el Auditorio Nacional por el canal UCR. Recuerden seguirnos en Facebook, en Voto CR, tanto en Facebook como en Twitter. Esto es una producción potente de la Oficina de Audiovisuales de la UNED. En el debate, el panel está compuesto por José Miguel Corrales, Óscar López, Sergio Mena y Héctor Monestel. En este segundo bloque formularemos preguntas dirigidas a cada candidato en específico. Las preguntas fueron elaboradas por académicos de las 4 universidades, por nuestra audiencia en el Auditorio Nacional, y las preguntas también fueron realizadas previamente en redes sociales desde el proyecto Voto CR. Las respuestas tendrán una duración de 2 minutos para aumentar la posibilidad de que más preguntas tenga cada candidato y así fortalecer la participación de nuestra audiencia. Procedo con la primera pregunta. Don José Miguel. Uno de los temas pendientes en educación es el respeto a las diferentes culturas que integran la población costarricense. ¿Cómo lograr que los programas educativos respondan a las demandas del mercado, pero respetando particularidades como el idioma indígena, costumbres y tradiciones propias de esos pueblos? Tiene 2 minutos, don José Miguel. Muchas gracias. Una de las experiencias más hermosas fue cuando fuimos a Baja Talamanca, cruzamos el río Telire, y el director del colegio nos dijo que tenía un colegio bilingüe. Le digo, ¿inglés y español? Me dice, no, español y biribiri. Le digo, español y biribiri. Venga, convénzase usted mismo. Pusieron a hablar unos muchachos con su profesor y debo confesarles que es uno de los idiomas cadenciosos más hermosos que yo he tenido oportunidad de escuchar. Pero si ustedes se trasladan a la zona de Tongibe y Palente Margarita, el maleco, que es su idioma, por ahí no se oye de ninguna manera y está totalmente aculturizado. Siento que se debe hacer un programa especial para rescatar estos valores, no solamente de las poblaciones aborígenes, sino también de otras culturas como la afroamericana, como la china, que nosotros la tenemos también allá, porque son gentes que merecen ser atendidas en sus propias lenguas y con sus propias tradiciones. Un ejemplo en el pasado que hay que reconocérselo públicamente, porque me consta en lo personal el gran esfuerzo que hizo fue el diputado Velázquez, don José Luis, para que estas regiones de Baja Talamanca pudieran tener y rescatar no solamente su idioma, sino también sus costumbres, su religión, su forma de gobierno. Creo que se debe de enfatizar en este tema en las otras regiones del país en cuanto a la población aborigen. En cuanto a la población aborigen, repito, y a otras costumbres y otras tradiciones de otras personas que vienen de otros continentes. Gracias. Esta segunda pregunta iría dirigida a don Óscar López.
La brecha tecnológica y las capacidades en este campo se marcan entre las poblaciones con diferente poder adquisitivo. Las diferentes sociedades inciden directamente en el desarrollo de las habilidades en el campo de la ciencia y la tecnología, desperdiciando talentos en sectores sociales desprotegidos. ¿Cuál sería su reflexión en el marco de esta situación? Muchísimas gracias. Mi reflexión sobre esa pregunta deriva de las dos anteriores participaciones, no solo mi experiencia pura y personal, sino el conocer cómo muchachos con discapacidad en este país, por situación de pobreza, no reciben la educación de calidad que ameritan. Para ustedes ahora es muy común hablar de internet, ¿verdad? Para todos nosotros el internet, yo ando un teléfono con el internet ahí mismo, ahí ando el acceso al conocimiento. Tengo mis 5 Facebooks, mi Twitter y 3 bandejas de correos electrónicos en un solo teléfono, yo lo manipulo. Pero hace 10 años la situación era muy diferente a la actual. Hace 10 años, cuando empezó el boom de los café internet en Costa Rica, las personas con discapacidad y sobre todo los no videntes estábamos vetados de esto. Y yo tuve el honor y el privilegio, siendo presidente del Patronato Nacional de Ciegos de Costa Rica, de impulsar el primer café internet adaptado en Costa Rica para personas ciegas, el 5º en América Latina. La primera vez que en Centroamérica hubo un café internet fue en Barrio Vasconia, hace 10 años. Hoy probablemente ya eso pasó a la historia, porque hay aquí un montón de amigos no videntes en este auditorio que me contaron que andan por acá, que igual que yo andan su internet en los celulares y hemos superado esta brecha, pero hace 10 años dimos un primer paso, y esto lo menciono como una muestra de que yo soy una persona que me he identificado con esta lucha. Hace 10 años lo celebramos como un gran triunfo. Un café internet adaptado para ciegos, gracias al apoyo de Raxa, de Radiográfica, de Microsoft, de la municipalidad, y gracias al gentil apoyo del Patronato Nacional de Ciegos, su personal. ¿Y cuántos no videntes iban a ese café internet a navegar y a hacer trabajos? Bueno, a eso me refiero yo cuando digo que desde una presidencia de la República o desde una diputación yo voy a seguir luchando por seguir impulsando esta tecnificación de procesos educativos para que más personas con discapacidad puedan tener un verdadero acceso al conocimiento. Eso es accesibilidad sin exclusión. Estamos desde el Auditorio Nacional en vivo por el canal UCR y estamos en el segmento de las preguntas del público. La siguiente pregunta es para don Sergio Mena. ¿Cómo lograr que el Ministerio de Educación se fortalezca en la contratación y capacitación del personal docente a fin de brindar una educación crítica y reflexiva? Bien, lo mencioné rápidamente en la respuesta anterior o la tras anterior. ¿Cómo es que en Costa Rica hay tantos educadores brillantes, hombres y mujeres brillantes, y es un economista el ministro de Educación? ¿Cómo es posible que no tenemos la capacidad de llevar a un educador al Ministerio de Educación Pública y a partir de ahí tener conciencia que la expertise en el campo es lo primero y los asesores pueden venir a completar cualquier necesidad administrativa de un ministerio? Despoliticemos recursos humanos del Ministerio de Educación Pública y hagamos de nuestro ministerio la cuna de las personas que han optado por vocación social a ser educadores. En mi gobierno, quien no tenga vocación social no va a estudiar educación en Costa Rica, porque para ser educador público en zona urbano marginal hay que ser antes psicólogo y espiritualmente estar muy bien, porque las necesidades que pasan en los colegios de Limón, en los colegios de Punta Arenas, porque olvidamos que hay estudiantes que hacen 2 horas de carretera, unos caminan 14 kilómetros para ir a estudiar. Entonces, nuestro ministerio, ¿qué tiene que hacer? Tecnificarse, como ya lo hemos dicho, pero yo creo, de todas maneras, en mi propuesta de gobierno, que llegó la hora de la digitalización completa del país. Tenemos un Intel, tenemos muchachos valientes del Centro de Informática de la Universidad de Costa Rica, informáticos de primer nivel, y este país todavía es de papel. Y donde está la firma está la corrupción, y las órdenes de contratación personal tienen que estar totalmente informatizadas para que haya trazabilidad en el personal, despolitizar las secciones regionales y que los maestros de este país y las maestras y los directores sean por meritocracia en su carrera, que vayan creciendo en el sistema nacional y saquemos el cáncer del clientelismo político de la educación pública y nuestro ministerio estará mejor. Gracias. La siguiente pregunta es para Héctor Monestel. ¿Cómo se pretende que se disminuya la delincuencia en el país y la deserción si los presupuestos destinados a educación y cultura no se fortalecen? ¿Cuál sería el aporte de su administración
a esas áreas para mitificar, o más bien para mitigar, los problemas sociales vinculados con la delincuencia juvenil? Bueno, esta respuesta está muy vinculada con el tema de la respuesta anterior. Decía que si no se resuelve el problema raíz, que es el de la déficit fiscal del gobierno central, difícilmente todas las iniciativas o propuestas que hayan muy puntuales se van a poder garantizar. Entonces, no solamente hay que entrarle al tema fiscal, para llegarle los recursos que requiere el sistema educativo. Efectivamente, que se cumpla con el 8% del Producto Interno Bruto para la educación, que este gobierno ni los anteriores han venido cumpliendo. En ese sentido, hay que agregar algo. Dentro de esa crisis de exclusión social, por supuesto, lo venimos diciendo y se viene viendo, el estudio del Estado de la Nación es lapidario en eso. Quienes llevan la peor parte son los trabajadores y las trabajadoras. El modelo educativo como tal está diseñado para la exclusión, porque está diseñado para un modelo de desarrollo económico para las grandes transnacionales, para el comercio exterior, y viene destruyendo básicamente la producción nacional. En ese sentido, nosotros lo que decimos es que para resolver y atender el problema de la crisis fiscal, estamos proponiendo dos medidas